introdujo contra las barbas. El pueblo ruso modelaba sus barbas a imitación de las de los santos. Como dijo un contemporáneo, nada sino el terror a que se las arrancaran de raíz pudo haber persuadido a los rusos a deshacerse de ellas. Algunos trabajadores afeitados en San Petersburgo guardaron sus barbas en el bolsillo para enseñárselas a San Nicolás el día del juicio. Durante generaciones la gran batalla en Rusia se desarrolló entre los barbudos y no barbudos, entre aquellos que querían rechazar a Occidente y aquellos que querían entregarse a él. La nobleza rusa albergaba pocas dudas. Sus componentes imitaron cada vez más las formas occidentales. En el siglo XVIII se decía que el moscovita va a París como un lechoncillo y regresa como un perfecto puerco. Hablaban un mal francés en vez de ruso y comenzaron a despreciar la ortodoxia. También eran grandes bebedores. Un antiguo tópico de Rusia que Pedro el Grande no solo no eliminó, sino que trató con indulgencia. Después de haber vaciado una docena de copas de vino húngaro, dijo un diplomático alemán, me dio un cuarto completo de coñac que tuve que vaciar en 2 tragos. Pronto perdí el sentido, aunque el resto de los invitados ya dormidos en el suelo no estaban en condiciones de reflexionar sobre mi poca destreza en la bebida. Cuando era joven, Pedro el Grande se deleitaba disfrazándose y mezclándose con su pueblo, tanto como carpintero de barcos, en sus propios astilleros, como emborrachándose toda la noche con amigos dudosos en el distrito Arbat de Moscú. Era al mismo tiempo un personaje muy vivo y un genio del mal. Podía descargar una terrible venganza sobre aquellos que le enojaban e idear unos métodos de ejecución y tortura tan horripilantes como los de Iván el Terrible. Pero hizo muy poco para asegurar la vida como zares de Rusia a sus sucesores. A Pedro III le aplastó la cabeza con un escabel el amante de su esposa. El zar Pablo fue asesinado con un cordón de cortina por unos nobles conspiradores con la connivencia de su hijo Alejandro. La regla de la corte zarista era que toda relajación en la severidad de las normas era fatal. Isabel, la formidable hija de Pedro, aprendió esta lección, prefiriendo dejar los asuntos de gobierno en manos de los advenedizos ucranianos y de los alemanes del Báltico. También la hizo suya Catalina II la Grande, que importó las modas occidentales y fue quien más hizo para la construcción de San Petersburgo. Esto resultó posible gracias al poderío creciente de los ejércitos rusos. Pedro el Grande había derrotado a los suecos, a los cosacos y a los polacos. Se anexionó la costa del Báltico, donde en las antiguas ciudades hanseáticas había una clase muy numerosa de gente instruida, lo que permitió el desarrollo de los recursos ucranianos. La combinación de estos dos grupos sociales en el último tercio del siglo XVIII le concedió a Catalina la Grande un enorme poder. Durante las guerras napoleónicas, los ejércitos rusos eran inagotables, según las medidas de la época, y aunque siguieron siendo una combinación muy rusa de lo ineficaz sin remedio y de lo audazmente moderno, fueron suficientes para derrotar a Napoleón en 1812-1813. Durante los 40 años siguientes, la Rusia zarista fue la gran potencia reaccionaria de Europa hasta su derrota en 1854 en la Guerra de Crimea. Entonces, también el poder del Estado comenzó a declinar. En 1857, el zar Alejandro II declaró en un discurso trascendental: más vale suprimir a la servidumbre desde arriba que aguardar a que ella misma se autosuprima desde abajo. Los zares habían explotado a su pueblo especialmente a través del sistema de servidumbre. Durante la mayor parte del tiempo se había podido controlar a los campesinos porque disponían de tierras que cultivar, pero siempre había habido un movimiento subterráneo de resentimiento popular. La agricultura continuó siendo deficiente y atrasada. La población había crecido a un ritmo vertiginoso y eso significaba hambre y carestía. La única respuesta posible pareció la de introducir la industria en gran escala para alejar así al pueblo de la tierra. Pero la industria solo podía introducirse con la ayuda de los extranjeros que invirtieron enormes capitales para desarrollar ferrocarriles, pozos de petróleo y grandes fábricas, donde una mano de obra muy mal pagada
fue obligada a trabajar solo en beneficio de los inversores extranjeros y de la autocracia zarista. En el siglo XVIII, el cosaco rebelde Emelian Pugachov había estado a punto de derribar el régimen de Catalina la Grande. Asustado ante esta posibilidad, Alejandro II había abolido totalmente la servidumbre en el siglo XIX, pero no sería suficiente para impedir una conmoción de mayores proporciones en los primeros años del siglo XX, porque para la Rusia de los zares el tiempo se había agotado.